Bendiciones, estimados amigos. En esta hora quiero compartir, más que un texto, quiero compartir varios textos, pero que nos van a dar la forma del tema que estamos viendo ahí en la pantalla, ¿no? Que es el perdón. El perdón creo que es un tema muy importante que todos nosotros en algún momento tenemos que confrontar en nuestros corazones, ¿no? Y para ello yo quisiera, hacerles la pregunta, ¿no? ¿Qué es para usted el perdón? El perdón es, claro, la acción de perdonar, pero perdonar significa dejar de lado el resentimiento y la ira hacia la persona que es el ofensor, liberándonos nosotros de sentimientos negativos como el rencor o el dolor emocional y optando por la compasión y la reconciliación con el ofensor. Ahora, cuando nosotros perdonamos, tenemos que pensar de que el perdón es más que todo una decisión racional de nuestra mente y no es tanto un sentimiento. El sentimiento va a venir después en la medida en que nosotros tomemos la decisión de perdonar al ofensor y sobre todo de liberar a aquella persona de la culpabilidad que puede tener en su conciencia. Algunas veces el perdón sí puede ser instantáneo en el sentido emocional, pero otras veces tal vez ese perdón emocional va a durar en aparecer, ¿no? El perdón no es una actitud de reclamar el juicio de Dios sobre la persona. Es más bien una actitud de liberarnos nosotros y de liberar a la persona totalmente del mal que nos ha hecho. De la misma forma como Dios nos perdona a nosotros, a pesar de que nosotros le hemos ofendido a Dios, y a pesar de todo eso, Dios en su compasión y misericordia nos perdona, Dios también nos pide a nosotros que perdonemos a los demás de la misma forma como Él nos perdona a nosotros. Ahora, yo quisiera más bien hablar acerca de lo que no es el perdón, porque muchas veces confundimos algunas cosas con el perdón verdadero. Lo que no es el perdón es, por ejemplo, el perdón no es olvidar. Perdonar a una persona que nos ha herido y nos ha ofendido no significa que nosotros instantáneamente vamos a olvidar lo sucedido. Es posible que uno sienta que ha fracasado al perdonar porque no la ha perdonado tal vez de corazón y sigue teniendo en su mente todavía los recuerdos de las ofensas que ha recibido. Olvidar el comportamiento ofensivo muchas veces del ofensor es difícil, sobre todo cuando esa persona todavía nos sigue ofendiendo y estamos viendo pues todavía un comportamiento continuo sobre nuestras vidas. Sin embargo, es posible que nosotros perdonemos si es que nosotros le pedimos al Señor la dirección y las fuerzas para que nosotros, con las fuerzas del Señor, podamos perdonarle al, al ofensor. Otra cosa que no es el perdón es hacer que, o mejor dicho, dejar que la otra persona tenga la razón. No debemos pensar que el ofensor tuvo la razón por habernos ofendido. Eh, Más bien nosotros tenemos que perdonar a aquella persona que nos ha ofendido,
sabiendo de que esa persona es la que se ha equivocado y no nosotros. Es como decirlo así, el Señor Jesús cuando estaba en la cruz eh, y le dijo a su Padre en oración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí el Señor Jesús estaba, a pesar de que los judíos sí eran los culpables de haberlo maltratado al Señor Jesús, eh, el Señor Jesús aún así elevó su oración a los cielos pidiendo de que Dios perdonara a sus ofensores. Y esto no quería decir de que el Señor Jesús estaba reconociendo de que los judíos tenían la razón de crucificarle. Tenemos que evitar esa actitud de reconocer que el ofensor en realidad ha tenido la razón. Otra cosa que nosotros solemos pensar acerca del perdón es de que el perdón no significa que el dolor se haya ido instantáneamente. Lidiar con el dolor toma tiempo, pero la sanidad emocional es un proceso de largo plazo. El final de la herida se va a ver en el tiempo, cuando nosotros estemos continuamente en ese tiempo perdonando a la persona. No es fácil, pero tenemos que habituarnos a perdonar a la persona en el tiempo para que verdaderamente llegue a aparecer ese sentimiento de perdón y de aceptación a la persona que nos ha ofendido. Perdonar también no significa que la otra persona te controle. El control sobre nosotros puede perjudicar nuestra decisión de perdonar. Sin embargo, desarrollar y potencializar nuestra autoestima puede hacer que nosotros nos liberemos de toda actitud negativa. Perdonar es decir, esto no será más un problema en mi vida. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia sobre el perdón? En Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15, por ejemplo, el Señor Jesús, hablando de la oración del Padre Nuestro, dice al final de esta oración: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es decir, en otras palabras, si nosotros perdonamos a las personas, nosotros también seremos perdonados. Y esto tenemos que ponerlo en práctica. Otra cosa que nos dice las Escrituras, lo vemos en Mateo capítulo 18, versículo 35, cuando dice las Escrituras, en Mateo 18, 35, dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es decir, nosotros también tenemos que perdonar de corazón al ofensor, cualquiera sea la falta que haya cometido contra nosotros. Si nosotros no perdonamos, la realidad espiritual es de que nosotros nos estamos esclavizando del rencor hacia esa persona, cuando en realidad nosotros tenemos que ser libres de ese rencor y de ese odio hacia la persona. Por eso el Señor es que nos recomienda de que nosotros perdonemos de corazón. Otra cosa que vemos en las Escrituras, por ejemplo, el Evangelio de Mateo nos dice en el capítulo 5, versículos 23 y 24, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar
y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es decir, el- el perdonar es, como decirlo así, es como una ofrenda que Dios quiere recibir de parte de una persona. El no perdonar es como decirlo así, es como no ofrendar a Dios. Y Dios rechaza a la persona que no ofrece la ofrenda del perdón. El no perdonar estorba entonces nuestra relación con Dios y por supuesto impide que las promesas de Dios se hagan realidad en nuestra vida. Otra cosa que nos dice las Escrituras, lo vemos también en Mateo capítulo 18, en el versículo 22, y dice así las Escrituras. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, ¿no? Aquí el Señor Jesús le responde a una pregunta a Pedro cuando le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y el Señor hasta 7 le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, ¿no? Si uno multiplica 70 por 7, sería 490. Entonces, a la 491 ya no le perdonamos a la persona. Eso no quiere decir las Escrituras. Lo que quiere decir es de que nosotros tenemos que perdonar continuamente a la persona. 490, 491, 500, 600, 1000, cuantas veces nos ofenda a las personas, tenemos que seguir perdonando, porque Dios lo que decía es que en nosotros habite ese hábito de perdonar a nuestro prójimo. ¿Cómo perdonar a otras personas? En Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice así las Escrituras. Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es decir, acá las Escrituras nos está dando un ejemplo, ¿no? De la misma forma como el Señor Jesús nos perdonó, allá en la cruz al decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, de la misma forma también nosotros tal vez, tomando tal vez el mismo corazón y tal vez las mismas palabras del Señor Jesús, tenemos que perdonar a los demás. El perdón, como les dije al principio, es una decisión. Y si yo decido perdonar porque Dios me ha perdonado, pues estoy tomando una buena decisión. El sentimiento, como les dije, vendrá posteriormente, pero lo importante es de que mi decisión racional es perdonar a mi ofensor. Otra cosa que también nos dice las Escrituras en el mismo libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 15, nos dice así las Escrituras, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz es lo que Dios quiere poner en nuestros corazones y sacar de nosotros todos esos sentimientos negativos de rencor, de resentimiento, de odio. Son justamente esos sentimientos negativos los que no nos permite abrazar la paz de Dios. Y por tanto, nosotros debemos de renunciar al derecho de ofender y de vengarme por lo que he recibido. Tenemos que renunciar a ese, entre comillas, derecho de vengarme. ¿Cómo? Reemplazando mi herida por la paz de Dios.
Y yo creo que en realidad, si nosotros dejamos que verdaderamente la paz de Dios gobierne en nuestro corazón, poco a poco esa paz va a estar desvaneciendo cualquier idea o actitud de venganza en nosotros. Otra cosa que nos dice en las Escrituras, lo vemos en Lucas capítulo 6, versículo 31, y dice así el apóstol Lucas, dice en 6:31, dice: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esto es muy importante, mis estimados amigos, porque en realidad uno siempre desea de que a uno lo traten bien, a uno lo atiendan bien, ¿no? Y la Biblia nos está diciendo que si tú quieres que te atiendan bien, pues tú también tienes que atender bien a los demás. Si tú quieres que te perdonen a ti, tú también tienes que perdonar a los demás. Eso es lo que está diciendo las Escrituras. Entonces, es como una especie de restitución que nosotros hacemos con una persona, ¿no? Así como nosotros perdonamos a una persona, eh, en el fondo también vamos a hacer que esa persona medite acerca de su comportamiento y empiece ya voluntariamente a acercarse a nosotros y pedirnos perdón. Ahí con más razón, bueno, sí podemos perdonarle, ¿no? Porque la persona sí, motivada por su conciencia, se acerca a nosotros y nos pide perdón. Pero nosotros tenemos que dar la iniciativa de perdonar a la otra persona. ¿Para qué? Para que la otra persona actúe de la misma forma y nos pida el perdón, ¿no? Y si nosotros en algún momento resultamos ser los ofensores, pasamos de ser ofendidos a ser ofensores, pues tenemos que, ser llevados por nuestra conciencia y pedir perdón a la persona a la que le hemos dañado. Eh, y aunque la otra persona tal vez no nos perdone de corazón, nosotros en nuestro corazón y delante de Dios hemos dado el primer paso de pedir perdón. Ya si la otra persona no lo hace, bueno, tal vez la otra persona ya tendrá que arreglar cuentas con Dios. Pero por nosotros, si queremos tener la paz del Señor, pues entonces tenemos que pedir perdón a las personas a quienes les hemos ofendido. Tenemos que tener en cuenta esto, mis estimados amigos, porque lo cierto es de que el perdón es un sentimiento liberador que viene de los cielos. Dios desea que nosotros verdaderamente seamos personas que perdonan a los demás. Es cierto de que en realidad a veces es muy difícil perdonar a personas que tienen tal vez un comportamiento compulsivo, que continuamente nos hieren, pero lo que nosotros tenemos que hacer es no dejarnos tal vez influenciar por el comportamiento de esa persona, sino al contrario, tenemos que dejarnos influenciar por el comportamiento del Señor, que a pesar de que recibió él agresiones, insultos y maltratos de los judíos, el Señor Jesús siempre tuvo un corazón compasivo y perdonador con los demás. Tenemos que nosotros también habituarnos a tener ese corazón que tuvo el Señor Jesús con las personas, y creo que de esta forma nosotros vamos a poder ser personas que verdaderamente seamos llenos de la paz del Señor y sobre todo de ese don que viene de Dios, que es la actitud de perdonar. Bien, mis estimados amigos y hermanos en Cristo, esto es lo que quería compartirles brevemente. Ojalá que este tema sea útil para sus vidas. Que Dios les bendiga a todos ustedes.
Amén.